Hola a todos, bienvenidos de nuevo a estas actividades del canal del Externado de Medicina Interna del Hospital Roosevelt, Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Vamos a conversar nuevamente de un tema del cual hablamos poco, pero que es muy importante y que generalmente cuando se presenta la situación, pues a menos que lo hayamos considerado antes y por lo menos pensado, no tenemos muy claro cómo hacer. Cuando a la mayor parte de las personas se les pregunta en dónde prefieren fallecer, porque pues es un momento del cual nadie se va a librar, pues la gran mayoría refiere que quieren fallecer en casa, o sea, es más adecuado estar rodeado de su gente, en un ambiente pues más acogedor que en un hospital. Pero pues cómo prepararnos para cuando un paciente va a fallecer, ya sabemos que va a fallecer en la casa. Nosotros realmente no tenemos claro este tema, no lo vemos durante toda la carrera. O sea, le podría decir que la verdad es que no platicamos de esto nunca. Y pues quisiera yo que quede esto como una especie de guía, por lo menos para conversarlo. Nadie, o bueno, a la mayoría de nosotros, pues tal vez no nos gusta mucho hablar de esos temas, pues, pero es importante, porque diariamente tenemos que estar sobrellevando este tipo de situaciones. Vamos a organizar una serie de consejos, sobre todo de tres formas. Uno, la elaboración del paciente que está próximo a fallecer, el fortalecimiento de las personas que apoyan al paciente, sus cuidadores, su familia, básicamente, y cómo coordinar el sistema de salud o los servicios de salud que está utilizando el paciente para pues que la muerte sea un paso más sobrellevadero, o pues no puedo decir agradable, pues la verdad, pero que sea menos traumático. Vamos a iniciar. En cuanto a la evaluación y preparación del paciente, lo primero es que tenemos que explorar los valores del paciente. O sea, hay que conversar con las personas de forma estructurada para poder comprender de qué manera ellos visualizan este proceso. ¿Qué significa para el paciente morir en la casa? Hay que preguntar sobre las expectativas, qué se espera de ese proceso, qué es lo que más se valoraría, estar acompañados de las personas que pues, uno quiere, para irse preparando. ¿Cuáles son sus temores también? ¿Qué es lo que le da miedo? ¿Qué es lo que le da angustia? Para procurar evitarlo. Además, hay que evaluar la capacidad de comunicación que pueda tener el paciente. Hay que determinar si puede expresar sus síntomas, sus molestias, sus necesidades o si necesita una especie de representante o vocero para poderse comunicar en su nombre, sobre todo en los casos donde hay personas con deterioro cognitivo importante. Todas las personas que tienen pues, Alzheimer o algún otro tipo de demencia, que son por lo general personas de edad avanzada. Hay que considerar también la carga de los síntomas, hay que evaluar pues la intensidad de las molestias que tiene el paciente para ir anticipando el nivel de soporte que vaya a ser necesario y reconocer que el declive, el deterioro puede durar pues mucho tiempo, sobre todo en enfermedades crónicas. Y ir de acuerdo a lo que estamos conversando con el paciente, alineando los objetivos de cuidado. Hay que ver qué tratamientos pues, se pueden utilizar en la casa, cuáles son los tratamientos que ya están disponibles versus los que no, o los que necesitan más soporte hospitalario, para asegurarnos de que, sobre todo, las preferencias del paciente sean las que dicten las conductas o los ajustes que vamos a estar pues, realizando en un entorno domiciliario. Ya desde la perspectiva del sistema de apoyo inmediato, básicamente los sistemas de cuidadores, las personas que están atendiendo al paciente de cerca, hay que identificar y capacitar a estas personas, a los cuidadores, asegurándonos de que hay al menos un cuidador disponible, especialmente en los pacientes que viven solos, las personas que no tienen quien los atienda, quien los asista. Hay que identificar quién va a llevar el liderazgo, quién va a llevar la coordinación del equipo de cuidadores o de las personas que van a ir tomando las decisiones y comunicándolas al resto del equipo médico. También hay que educar a estas personas, a los cuidadores, pues sobre el proceso de muerte para que también ellos no se sientan angustiados o sobrepasados por la situación, enseñándoles cómo reconocer y manejar los síntomas que el paciente va teniendo y que son normales en el proceso de muerte para ir reduciendo la incomodidad del paciente, de la persona que está próxima a fallecer, garantizando de esta manera una mejor atención. También hay que evaluar las capacidades que tenga el cuidador. Hay que verificar si, por ejemplo, tiene fuerzas físicas suficientes, si puede hacer tareas como movilizar al paciente, cuál es su capacidad emocional
para sobrellevar el estrés de este proceso y mitigar la carga del cuidador. Sobre todo en pacientes que han tenido un deterioro crónico muy prolongado, el impacto emocional, el impacto físico e incluso financiero del cuidado de una persona con este tipo de problemas puede ser muy fuerte. Hay que considerar las estrategias de cómo va a acceder a una especie de respiro o descanso, sobre todo para que pues descargue un poco esa sobre mm, sobrecogimiento, podría ser, no sé, esa especie de alteración emocional que pueda ir teniendo, sobre todo desde el punto de vista psicológico. Desde el punto de vista del sistema de coordinación con el sistema de salud, o sea, las personas que están apoyando al paciente y sus cuidadores desde el ámbito sanitario. Primero hay que garantizar un acceso continuo al manejo de los síntomas, pues contar con profesionales capacitados que puedan asesorar a las personas que están atendiendo a los pacientes de forma directa a los cuidadores para irlos orientando en las diferentes etapas del proceso. Equipar pues el área donde va a estar el paciente con camas correctas, camas adecuadas que se puedan ajustar a las necesidades del paciente, oxígeno para administrar en la casa si es necesario, o pues sillas de ruedas para poder movilizar al paciente. También contar con información financiera, sobre todo en el tema de cobertura de seguros o algunas otras opciones disponibles para que los pacientes puedan, o sus familias, cubrir los gastos que esto implica. Y que no se o sea, que no se vean también sobrepasados en esta situación después de que el paciente fallece, y adaptar las situaciones a las condiciones específicas del paciente, según sus recursos y la condición que la persona está padeciendo. Es entonces importante mencionar que el sistema de salud debe proporcionar los recursos y el apoyo continuo para que se garantice un adecuado manejo de los síntomas y las necesidades pues, que el paciente tenga para poder llevar este proceso en casa. Es fundamental que el paciente tenga acceso permanente a los profesionales que le pueden apoyar, que le pueden orientar y que puedan prescribirse medicamentos para controlar los síntomas del paciente y coordinar con los servicios de hospitales y cuidados paliativos domiciliarios. Este es un punto muy importante. De acuerdo a la condición que el paciente presente, así pues pueden considerarse algunos aspectos clave, digamos. En pacientes con demencia avanzada, como van a tener un declive muy lento y probablemente ya en la etapa final se les dificulte alimentarse, es necesario educar a los cuidadores sobre este proceso, sobre todo en la alimentación, en la parte final de la vida de los pacientes, cómo se van a alimentar, cómo se van a nutrir. En pacientes que tengan insuficiencia cardíaca, ellos básicamente al final de su proceso de vida van a tener mucha disnea, mucha dificultad respiratoria, edema pulmonar, y hay que pues instruir a los cuidadores para la administración de los diuréticos y en caso sea necesario oxigenoterapia. En pacientes con enfermedad pulmonar, lo mismo, disnea y fatiga va a ser el punto más importante, contar con oxígeno en casa para poder administrarles a estos pacientes y que estén más cómodos, que no tengan angustia. En pacientes con falla renal y que estén ya en proceso final de su vida, pues cuando se decide cesar con la administración de las diálisis, este proceso puede llevar ya a una especie de transición muy rápida hacia pues estar cercano a la muerte. Y hay que educar al paciente y al cuidador, a su familia, sobre el pronóstico que se tiene cuando se cesa la diálisis y cómo lo podemos aliviar. Y en pacientes que tienen cáncer, pues ahí es muy frecuente el tema del dolor, sangrados o algún problema específico de acuerdo al área o el tipo de cáncer que el paciente está padeciendo. De acuerdo a lo que se tenga, pues así se van a planificar intervenciones puntuales en cada síntoma específico. Pacientes que viven solos. La verdad es que si el paciente no tiene con quién lo pueda asistir y no hay quien le pueda administrar medicamentos o apoyarlo, pues se va a necesitar de alguna especie de cuidador externo. Aquí esto es un tema complicado, sobre todo en la sociedad guatemalteca, porque si no es la familia, es bastante difícil que alguien pueda contar con la confianza o incluso el recurso económico para poder pagarle a alguien para que lo cuida. O sea, este tema sí es bien, bien complicado. Otro tema muy complejo, muy complicado, son los conflictos familiares. O sea, cuando hay desacuerdos sobre el plan de cuidado con la persona que va a fallecer, es muy difícil poder hacer congeniar a personas que cada quien quiere tomar su propia decisión, su propia conducta. E incluso uno, desde el punto de vista del ámbito médico, debe tener mucha precaución para pues no verse envuelto en entramados ahí incluso legales. Hay que tener mucha precaución y dejar documentado todo en el expediente. Hay que ser flexibles. A pesar de que uno tenga una especie de plan para la acción,
pues algunos pacientes van a necesitar algún traslado, alguna situación pues que amerite alguna asistencia hospitalaria para luego regresar a la casa y continuar su proceso. Eso no, pues fue una agudización de alguna situación, un dolor muy intenso que no se alivia, pues seguramente va a requerir este tipo de traslado y ser flexible es importante. Y los pacientes, esto también es bien frecuente en Guatemala, el nivel bajo, socioeconómico muy bajo. Aquí el punto es que no, si el paciente no cuenta con un buen seguro, y la mayor parte de las personas en Guatemala así son, o sea, no tienen un seguro adecuado, y la familia no cuenta con los recursos correctos o adecuados, pues también esto va a dificultar su atención correcta en esta última etapa de la vida y es algo que como sociedad debemos ir pues también comentando y procurando que mejore. En cuanto a la educación sobre el proceso de la muerte, debemos contar con recursos educativos, darle a los cuidadores, incluso al paciente, materiales específicos que puedan ayudarle a entender qué va a suceder o qué está pasando en la etapa final de la vida, qué cuidados hay que adoptar de acuerdo a la condición que uno tenga y también ajustados los recursos educativos al nivel educativo de los cuidadores. Estos recursos deben incluir pues, información sobre el manejo de síntomas comunes y cambios que puedan presentarse de forma inesperada. También hay que capacitar a las personas, hay que enseñar técnicas prácticas para el manejo de medicamentos, cómo movilizar a los pacientes, cómo reconocer signos de malestar que pueda tener el paciente y de forma continua se tiene que ir asesorando a los cuidadores y al paciente y dar soporte emocional. Es muy importante conectar con los cuidadores, con grupos de apoyo, recursos de salud, sobre todo salud mental, para ayudarles a procesar sus emociones y prevenir el agotamiento, el famoso burnout. Y pues en este caso el apoyo emocional es incluso más importante o igualmente importante que la capacitación técnica que se les pueda dar. Para concluir, pues debemos mencionar que hay que conversar esas cosas de forma temprana. O sea, no esperar a que se haya pues el momento ahí cuando uno tenga que enfrentar la situación para ver qué hacemos. O sea, seguramente en ese contexto vamos a estar pues pensando en otras cosas, nos vamos a sentir muy mal, la emoción es diferente. Hay que procurar ir viendo con tiempo la viabilidad de adaptar el entorno del hogar de acuerdo a las necesidades del paciente y los recursos que se cuenten para esto. Coordinar los recursos, movilizando algún equipo que tenga que movilizarse para asistir al paciente y dar seguimiento continuo para que el plan funcione de acuerdo a lo que hemos determinado con antelación y que el paciente esté lo más cómodo que se pueda. Ese es el objetivo, que el paciente pues va a fallecer, pues tiene que hacerlo en un entorno adecuado, en un entorno correcto, rodeado de amor, de cariño y de soporte emocional. Apoyar a los pacientes que desean fallecer en la casa es pues muy importante darles un enfoque estructurado que aborde sus necesidades, que aborde las necesidades de los cuidadores y del sistema de salud que les va a apoyar. Nosotros como médicos internistas podemos ir transformando esta experiencia, haciéndola más accesible y manejable, sobre todo mediante la intervención proactiva, mejorando de esta forma la calidad de vida del paciente y la calidad de la muerte del paciente, reduciendo de esta forma también la carga sobre el sistema de salud, que de por sí ya es muy cargado, ya está muy sobrecargado. De esta manera concluyo esta actividad del día de hoy, esperando que sea de utilidad y que pues si alguna vez tienen que enfrentarse a esto, puedan tener una guía un poquito más orientada de cómo abordar el proceso. Hasta la próxima y un saludo para todos.